Bueno, vamos a revisar este problema. Vamos a trabajarlo. Entonces, la idea va de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a ir revisando inciso por inciso. Vamos a empezar el inciso A. Dice, demuestre que la integral de 0 a 2 de f de x d de y no depende si x es racional o irracional. Entonces, primero vamos a calcular la integral de 0 a 2 porque f de x y d de y con x racional. Entonces, si x es racional, lo que sucede es que la función f de x y toma el valor de 1. De la integral de 0 a 2 de d de y al final esto es y evaluado de 0 a 2 y da 2. Ahora, la integral de 0 a 2 de f de x y d de y con x irracional pasa a lo siguiente. Esta hay que partirla porque de 0 a 1 toma el valor de 0 y de 1 a 2 en y toma el valor de 2, pero este es 0. Me queda 2y evaluado de 1 a 2 y esto me da 2 por 2 4, menos 2, o sea 2. Con esto justifico el inciso A. Entonces, integral de 0 a 2 de f de x y diferencial de y es 2 para cualquier x, para todo x. Ahora dice, pruebe que la integral de 0 a 1, de 0 a 2 de f de x, de y de x existe y encuentre su valor. El inciso B podríamos gestionarlo aquí. Inciso B, integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 2, de f de x y diferencial de y, de x. Entonces, esto es integral de 0 a 1, esto es 2 de x. Esto nos queda 2x evaluado de 0 a 1 y esto al final es 2. Entonces, este sería el valor de la integral doble. Ahora dice, C, use una partición de 0 a 1 y construye una suma de Riemann por medio de elegir puntos de prueba C y J en cada subrectángulo de la partición. Luego digo a qué valor converge esta suma de Riemann cuando delta xi y delta yi tienden a cero. Entonces, vamos a tomar una partición. C, de 0 a 1 en x y de 0 a 2 en y. Esta es la región. Para hacer una partición, primero divido en n partes esto y también divido en n partes esta porción de acá.
Entonces, una partición para las X es tomar este XY partiendo de cero más J, no, más Y por la diferencia de los límites de integración, que es uno menos cero sobre n, que es el número de particiones que voy a tener, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la I vale uno, no, cuando la I vale cero, esto es cero, primero. Y cuando llega a la última parte, que es n, me va a quedar el xn, me va a quedar el valor de uno. Cuando vale uno, voy a tener uno entre n. Cuando vale 2, voy a tener 2 entre n. Vale 3, 3 entre n, hasta llegar al n décimo y va a valer uno. Listo. Entonces, esto toma valores desde i cero, uno, 2, hasta n. Ahora, la y también la voy a partir de igual. Arranco del y cero más i. No, más bien voy a cambiar de su índice. Aquí voy a hacer una partición de j cero, pero de la misma cantidad de elementos. J. Aquí es 2 menos cero sobre n. Entonces J va de cero, uno, 2 hasta n. Entonces observe lo siguiente. Cuando vale cero, me da el primer valor. Luego cuando vale n, me da el valor final, que es 2. Entonces aquí tenemos la región. Aquí tengo la partición. Ahora, como la función que estoy tomando, porque para recordar la suma de Riemann, no, y decía que para recordar tenemos que la integral doble sobre la región R de f de A es el límite cuando estos tienden a cero, eh, de la sumatoria de IJ décima, de uno hasta n, de f de c sub i, siendo c sub i un punto cualquiera, delta x y delta y. Tomemos en cuenta que en este caso todos tienen el mismo espaciamiento, es decir, el delta x y en mi caso, todo sería uno entre n, todos valen lo mismo, y el delta y es uno sobre, no, perdón, es 2 sobre n, porque es el espaciamiento que hay entre los x y sucesivos. Entonces, vamos a intentar calcular S, que corresponde a esto. Entonces, S es igual al límite cuando el delta xy tiende a cero, el delta y tiende a cero, de la sumatoria ij de uno hasta n de f de c sub ij delta xy delta y sub j. Entonces, aquí la característica es que los puntos de prueba que yo voy a escoger es de tal manera que x es racional. Entonces, si la función es racional,
tendríamos lo siguiente. Tendríamos, aquí sí, la escogencia sería para un X racional, pasa de la siguiente manera. Esto es el límite. El hecho de que el delta I tienda a cero y que el y tiende a cero es que n tiende a infinito de manera simultánea. Ahora, la función en esta sumatoria doble, como x es racional, va a tomar el valor de uno. El delta x sí es uno sobre n, este es 2 sobre n. Y si notamos, nosotros tenemos 2 sobre n cuadrado fuera de la sumatoria, pero pasa algo. Tengo dos sumatorias, sumatoria desde i igual 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual 1 hasta n de 1. Pero la primera sumatoria, sabemos la sumatoria de 1 a n, de 1 es n. Y la sumatoria desde i igual 1 hasta n de n cuadrado, de n también, ¿verdad? En este caso, esta misma n va a ser n. Quedar 2 n cuadrado. N cuadrado, se van a ir estos y esto al final me va a quedar 2. Eso para el inciso C. Inciso C dice, use la partición, construya, escoja puntos de prueba de tal manera que el subrectángulo de la partición tenga la coordenada x racional. Después diga que el valor converge a la suma de Riemann cuando el delta i y y tienden a cero. Listo, ya está. Ahora el inciso D me piden de tal manera que yo escoja que el C sub i sea un punto de prueba tal que el x sub i sea racional y primero que el y sea menor o igual que uno y luego que el xy sea irracional y que el y sub j sea mayor que uno. Entonces vamos a ver qué sucede con la segunda parte, con D. Entonces D, para D prácticamente la partición es la misma. Toda esta parte preliminar es la misma. Solo que ahora sucede algo. El X es irracional. El X es irracional y lo vamos a tomar en dos partes. Cuando y menor que uno y menor o igual a uno tal y como dice acá, y luego la otra parte, y es menor o igual a uno. ¿Y qué sucede cuando y es mayor que uno? Entonces, como la región es la misma, lo que estoy tomando es este umbral ahora. Tengo un S2 y tengo un S1. Entonces, S1 sería el límite cuando delta xy tiende a cero, delta y tiende a cero, de este, creo que vamos a revisar la partición. Sí, ya en este caso voy a tener una partición para cada región. Esta no va a cambiar. Entonces, para S1 va a ser uno acá
Uno acá, ese uno. Entonces la diferencia va a ser uno. En la otra página voy a hacer esta. Para ese uno va a suceder lo siguiente. Menor o igual que uno, la función es irracional y esa función vale cero. Entonces aquí no me debería ni detener porque como la va a tomar el valor de cero, vamos a ver si estoy tomándolo bien. No, estoy mal porque dice que los puntos que voy a tomar para menores que uno es que sea racional. Ajá. Sí, entonces más bien aquí va a ser racional. En esta primera parte va a ser racional. X racional, ahí. Entonces, cuando la X es racional, en ese uno X racional, si Y menor que uno. Ujú. Entonces, el f de X y Y o el delta X y delta Y, me comí la sumatoria de cero a n, va a pasar lo siguiente. Vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito de sumatoria y j de cero hasta n. La función va a tomar el valor de uno para esa escogencia de x racional y y menor o igual que uno. El delta x y es uno sobre n, este es uno sobre n, y ya sé que esto como no depende de j, entonces va a quedar en n cuadrado. Al final, esto es límite cuando n tiende a infinito de 1, porque esto sale uno entre n cuadrado y la sumatoria me va a quedar n cuadrado, al final esto va a ser 1. Entonces, para ese uno pasa eso. Ahora, ¿qué sucede en la porción S2? En la porción S2, en S2, la partición de X es la misma, lo que va a cambiar es la partición de Y, que ahora aquí va de 2 a 1. Pero el delta XY siempre va a ser uno entre n y el delta y también va a ser uno entre n. Entonces, voy a tener una S2, por ejemplo, que va a ser igual
a la misma expresión, solo que ahora la x va a ser irracional, x irracional y y mayor o igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar con este límite? Con este límite va a suceder lo siguiente. La función en esta parte de aquí va a tomar el valor de 2. Va a ser 2. Este va a seguir siendo el mismo. Este va a seguir siendo el mismo. Al aplicar la misma idea de esta sumatoria, esto es constante, sale y me va a quedar un n cuadrado. Entonces me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre n cuadrado por n cuadrado. Se van estos y esto me da 2. Entonces, la suma S correspondería a S1 más S2, pero S1 es 1 más 2. Entonces, sobre toda la región, haciendo esa partición, me va a dar un valor de 3, el límite, la suma de Riemann. Entonces, recuerde que aquí estoy para esta primera parte, estoy de 0,1 cruz 0,1. Y aquí, por ejemplo, estoy 0,1 cruz 1,2. Entonces, eso pasa con D. Esta es la respuesta, última parte es la respuesta de D porque decía que tomara de manera estratégica. Entonces, la suma de Riemann me da 3. Por medio de la definición 2.3, la definición 2.3 es esta, que dice que estas sumatorias deben coincidir. Entonces, vemos que F es integrable sobre R. Entonces, me voy a llevar, dice, por ahora, muestra que F no es integrable. E, traigo la definición. Tenemos lo siguiente. Aquí, la integral doble que nosotros describimos sobre la región de la función diferencial de y diferencial de x, eso me daba 2. Podemos verlo del inciso primero, del inciso B. Ahora, cuando calculamos las sumas, el límite, cuando el delta x y delta y ambos van a cero, de la sumatoria 1 hasta n de f de x y delta x y delta y, notamos que haciendo una selección, porque eso fue lo que sucedió, haciendo una selección sobre la región completa me da 2.
Pero luego, si nosotros hacemos otra selección de puntos, lo cual también es válida sobre la misma región, esto es tomando x racional en todos, en todo estoy tomando el x racional. Luego el límite cuando delta x y delta de y tiende a cero de la sumatoria doble de la función delta x y delta y, esta da 3 haciendo una partición de este 0,1, 0,1 unido en la región R, unido 0,1 cruz 1,2, pero aquí escogemos x racional y aquí escogemos x irracional. Entonces, en esta parte de acá, pues generaría una sumatoria y para esta otra generaría otra sumatoria, lo cual estaría correcto al momento de la escogencia de los puntos, pero notamos que son distintos resultados. Las sumas de Riemann no coinciden. Entonces, concluimos lo siguiente. Bien, voy a tratar de hacer esto más pequeño, lo voy a colocar acá y voy a subir un poco este. Tengo esto. Entonces, la integral doble sobre r de la función f de y de x es distinto a los límites. Da distinto a los límites cuando el delta x y delta y tienden a cero de la sumatoria doble de 0 a n de la función evaluada en esos puntos por el delta x y delta y. Por tanto, f no es integral, porque para hacerlo debe coincidir. Ahora, recuerde que aquí lo que sucedió es que el integral doble se pudo calcular, pero en el caso de las sumas de Riemann, pues no coinciden al hacer esas particiones. Esa es la conclusión. Entonces, bueno, con esto cerramos el ejercicio pendiente.